también presentar al gran corresponsal de guerra y editor de La Jornada Sin Fronteras, Jaime Hernández. Nos estamos extendiendo con esto, porque siempre es muy padre platicar con ustedes de estas situaciones. Por cierto, Jaime, hoy presentamos una de las notas de La Jornada Sin Fronteras con mucho disgusto, con mucha indignación, esta que habla sobre las determinaciones de DeSantis y cómo es que consigue salirse con la suya para que el Congreso de su estado le permita traficar humanos, que esa es la realidad, ¿no? Traficar humanos a otros estados. Te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Toño? Buen día, querido Paco. Pues fíjate que estaba yo, porque claro, es interesante cómo a veces los periodistas tenemos que llenar el vacío en momentos en que se dilucida la suerte de Genaro García Luna. La información que va saliendo cuentagotas mientras esperamos sobre qué pruebas han pedido los 12 miembros del jurado, qué puede pasar, el estado de ánimo de Genaro García Luna y de su esposa, la actitud de los fiscales y del abogado César de Castro. Pero a mí me gustaría aprovechar este momento de espera, de expectación, para mirar, para enfocar la cámara hacia distintos ángulos. Y porque me he hecho la pregunta, y yo, bueno, ok, se ha declarado culpable, inocente, pues va a tener como, por donde quiera que se le mire, pues un impacto innegable, ¿no? Pero, por ejemplo, yo me pregunto, ¿qué va a pasar en caso de que se declare culpable Genaro García Luna? Porque Genaro García Luna era una de las muchas piezas que han figurado en esta, digamos, en esta grupo de fiscales, eh, autoridades policiales. Entonces, por ejemplo, ¿qué va a pasar con todos los fiscales que desfilaron desde la presidencia de Vicente Fox? Pienso en Macedo de la Concha, pienso en Marisela Morales. Entonces, perdón, se me soltó la pista de naptoparacínicos. ¿Qué va a pasar con todos estos fiscales que también formaron parte de esta mafia? ¿No? ¿Nos vamos a limitar a Genaro García Luna? ¿Se sentencia y se acabó? Yo digo que este juicio tiene que tener un impacto más amplio, porque de otra manera, efectivamente, aún siendo culpable, va a quedar la impresión de que Genaro García Luna se convierte solamente en un chivo expiatorio de todo lo que ha sido toda una época que va más allá de Genaro García Luna. Entonces, es una buena pregunta. Yo creo que hay muchos culpables que no se han ido de rositas sin pagar sus culpas. ¿Quién no conoce el historial de, por ejemplo, de Macedo de la Concha? Cómo protegía incluso a dueños de medios de comunicación, la alianza establecida entre ellos dos, entre tanto fiscal, el papel de Marisela Morales, ¿no? Que fue premiada en Washington, se le presentó como una de las mujeres más valientes y la verdad, Marisela Morales no es del todo inocente de todo lo que pasó. A lo que voy es que, insisto, yo creo que hay una especie de esfuerzo por acotar, ¿no? Por acotar el problema y solamente acotarlo a los tiempos de Felipe Calderón y Genaro García Luna. Pero el sistema ha estado podrido desde hace mucho tiempo. Entonces, el presidente de la República ha dicho que él es partidario de una suerte de ley de punto final, ¿no? De una ley de punto final como la que se suscribió en Argentina, ¿no? En la que los militares y todos los criminales, pues, se les perdonó, hubo una amnistía. Y sin embargo, a pesar de esa ley de punto final, Argentina ha tenido serias dificultades para avanzar como democracia
las intentonas golpistas de los Carapintadas, que a mí me tocó cubrir, sabes, la tentación fascista, la derecha que es tremenda y que sigue ahí incrustada. Entonces, yo no sé si realmente sea hora de iniciar una cacería de brujas contra toda esta gente que participó en el crimen organizado de distintas formas. Lo que sí creo es que tiene que haber una revisión a profundidad una limpieza, empezando por el aparato judicial que se dio de baja durante mucho tiempo y todavía encuentro yo incluso resistencia de muchos a aceptar que México se convirtió en un narcoestado. Y Estados Unidos, que le fascina jugar con ese término de narcoestado, pero que ellos mismos participan de esa economía a escala impresionante, porque la banca de Estados Unidos es la principal responsable del lavado de dinero, son los que han creado toda esta red de, de paraísos fiscales donde esconder los dineros. Son un sistema judicial bastante permisivo que permite a los delincuentes, a los criminales, convertirse en testigos protegidos para no terminar en el bote. Yo he dicho que en Estados Unidos, a pesar de que existe una ley, el Acta contra el Lavado del Dinero de 1986, a la fecha no vas a encontrar ni un solo director o presidente de una banca que esté en la cárcel por el delito de lavado de dinero, porque siempre llegan a un acuerdo. Y a mí realmente creo que el presidente de la República tuvo hoy razón, porque tal pareciera que el cáncer de esta enfermedad del narcotráfico empieza en la frontera sur de Estados Unidos. Y esto no es así. Esto no es así. Y yo creo que el caso de Genaro García Luna es un ejemplo porque hemos dicho que a pesar de que la DEA sabía más de 10 años de las andanzas de de Genaro García Luna, el Departamento de Justicia no quiso actuar, sino hasta tener el testimonio de Jesús el Rey Zambada en el juicio contra el Joaquín el Chapo Guzmán. Entonces, ha habido, sabes, un juego perverso de Estados Unidos para que nosotros nos convirtamos en una suerte de devoradores de pecados, ¿no? Nosotros hemos devorado todos los pecados de Estados Unidos, nosotros hemos sido responsables de toda esta crisis, pero ¿y qué pasa con los laboratorios farmacéuticos? ¿Por qué no se habla de las peticiones que le ha hecho formalmente la DEA a la industria farmacéutica para que reduzca la producción de opioides o para que los médicos abusen en la emisión de recetas en las que a patadas recetan oxicodona y entonces todo esto, y según los análisis más serios que se han hecho en Estados Unidos, la crisis de los opiáceos empezó por una industria farmacéutica que era con una voracidad por hacer dinero, casi la misma lógica que los cárteles de la droga, y empezaron a retacar los botiquines de los hospitales, los botiquines de los hogares estadounidenses. Y cuando se sale de control, pues claro, los pacientes, la gente que se vuelve adicta, ya no puede recurrir a este tipo de opioides de forma legal, entonces tiene que recurrir a drogas como el fentanilo, que tiene un uso legal. El fentanilo es para combatir elevadas dosis de dolor, tratamientos posoperatorios del cáncer, incluso para los anestesiólogos lo utilizan. Pero aquí lo que pasa es que hay un uso legal de fentanilo, pero ahora el uso ilegal es lo que se ha disparado precisamente por esta falta de una administración sabia a ese tipo de medicamentos de la industria farmacéutica que se da la circunstancia que es una de las principales, son como, al igual que la Asociación Nacional del Rifle, la industria farmacéutica es como el hada madrina de los partidos
demócrata y republicano. Basta ver cualquier canal de televisión en Estados Unidos y cómo te bombardean las compañías farmacéuticas con sus productos, sus medicinas milagro, el último medicamento para que usted pueda dormir, el último medicamento para que combatir esto y lo otro. Y claro, todo este proceso se ha convertido en una espiral, pero alguien desde Estados Unidos, alguien desde la DEA denuncia a las compañías farmacéuticas, pues no, no. Y es más fácil acusar, como hizo la directora de la DEA apenas ayer o antier, acusar a México porque México es el principal responsable del suministro del fentanilo. Y yo creo que Andrés Manuel López Obrador tiene razón al pedirle a Estados Unidos mayor honestidad y eh, mayor transparencia en el combate de la drogadicción que ellos mismos han iniciado. Hablaban antes de cómo los soldados que regresaron de Vietnam pues fueron carne de cañón para justamente seguir con sus dosis de heroína que se utilizaba para cortar de tajo con dolores en las operaciones salvajes a las que eran sometidos en campo de batalla. Pero a pesar de ello, la industria farmacéutica, que para mí es uno de los principales factores de la crisis de los opiáceos en Estados Unidos, nadie le tira una piedra al muro de las farmacéuticas. Entonces, yo creo que hay muchas culpas por repartir a propósito de este juicio y ojalá que este tipo de juicios no solo sirvieran para que las grandes medios de comunicación en México exploraran la mejor manera de sacar raja política para eludir responsabilidades, ocultar complicidades con el crimen organizado y de paso tratar de manchar la imagen de México y del presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que realmente estamos ante un fenómeno serio, un problema serio, porque, ojo, el tema de la drogadicción, que antes solamente golpeaba a Estados Unidos, hoy golpea a México. México dejó de ser un país trampolín desde hace mucho tiempo. En la época de Carlos Salinas de Gortari, que llegaban los aviones cargados de cocaína, y Raúl Salinas les permitía, eran tiempos en que México era solo un país de tránsito. Pero ahora México es un país consumidor. Hay jóvenes que están muriendo también en México porque comprar una dosis de estos opiáceos de fentanilo realmente ya no es tan caro. Entonces, este es un tema, sabes, muy vasto en el que tendría que dar paso a otro tipo de debates que atañe, lo hemos dicho una y otra vez, medios de comunicación, la esfera política, el aparato judicial, el sistema penitenciario y el poder político, que es quizá donde más daño ha causado el tema de la droga. No, y la verdad es que la única salida que yo le he visto, por ejemplo, al problema de las armas aquí en los Estados Unidos, al enfrentarse a ese poderío que tiene la Asociación Nacional del Rifle aquí, todos esos lobistas, cabilderos, todos esos políticos que tienen la bolsa, era esta demanda que hizo el gobierno de México sobre las vidas que han causado, pues precisamente la industria, porque aquí es nomás de dientes para afuera lo que se plantea, como bien menciona Jaime, en tanto a farmacéuticas como en cuanto a armas. Y vuelve a haber otro tiroteo espantoso en algún lugar y tenemos a Biden ahí diciendo, condenándolo y diciendo, esto es culpa de las empresas armamentistas. Pues sí, pero ¿y luego cuándo las van a cerrar o cuándo las van a sancionar o cómo le hacemos, chavo? ¿No? O sea, sí, exactamente. O cuando hay problemas con los opiáceos, tienes ahí a la DEA y a los gobernadores republicanos de los Estados Unidos echándole la culpa a México, que es lo más fácil, ¿no? Es que el presidente López Obrador, que es comunista, así lo ven ellos, ¿no? Está dejando pasar todas las drogas y es su culpa que estén envenenando a nuestra juventud aquí en los Estados Unidos. Pues no, hay que tomar una serie de responsabilidades y le pido